¿Cómo muere la democracia? El actual presidente de nuestra nación fue electo con la esperanza de muchos para que arreglara el desastre del pasado y se convirtió en el desastre del presente. Con tenacidad y constancia, hasta hoy nos ha mostrado y demostrado una enorme capacidad para la crítica destructiva y segregacionista y casi nula capacidad de unir la nación y conducirla hacia un futuro luminoso. Su principal actividad como presidente es pronunciar largos y repetitivos discursos todos los días, desarrollando su afición desmedida para insultar al que piensa diferente y solo por eso, por pensar diferente. Luego entonces dedica muy poco tiempo al análisis, planeación y solución de los problemas de la nación. Eso explica el desastre en materia de salud y seguridad pública, por mencionar solo dos problemas importantes, que no los únicos. Vive el señor AMLO en el conflicto permanente, construyendo una grave división entre los mexicanos, los que están con él y los que no, los que adulan y los que los critican, el pueblo bueno y los conservadores. Esa es su definición de nación, y con esa división deja en el olvido que fue electo presidente para todos y no solo para unos. Está generando de manera irresponsable incluso una división y encono en la vida intrafamiliar de los mexicanos, que puede llegar a niveles irreconciliables. Cuando sus propuestas de reforma constitucionales no obtuvieron la mayoría calificada en el Poder Legislativo, AMLO acusó entonces a los legisladores de traición a la patria. Nunca intentó un diálogo político con los legisladores de la oposición. Él prefiere a los sumisos, a los que se encorvan, nunca a los que razonan. Esos son, según su criterio, traidores a la patria. En la campaña del 2006 por la presidencia de la República, AMLO tenía las preferencias a su favor, pero conforme avanzó la campaña, fue perdiendo simpatías, apoyos y alianzas por el nivel de discurso conflictivo y confrontativo que lo caracterizó. Justificó su derrota calificando las elecciones como un fraude electoral, al no aceptar que en las elecciones se pierde y se gana hasta por un solo voto. En aquel momento, el PRD, su partido, era la primera minoría con 127 diputados. Tenía la fuerza política para impulsar transformaciones, pero AMLO prefirió el conflicto. Ejerció venganza contra el árbitro electoral, impulsó y consiguió la destitución del presidente del IFE, pero dejó que el PRI se convirtiera, siendo la tercera fuerza política en el Congreso, en el fil de la balanza. Y AMLO, que había obtenido el respaldo de 15 millones de electores, se dedicó al conflicto cuando podía haber trabajado por los acuerdos y las reformas necesarias. Pero ese no es su talante. Él es de los conflictos y para los conflictos, nunca para las soluciones. En las elecciones del año 2012, AMLO nuevamente acusó al árbitro de ser el responsable de su derrota electoral. En esta ocasión, argumentó que fue una compra de votos, teoría que nunca pudo probar, pero sí aumentó su odio contra el árbitro electoral. Demostró nula estatura política para reconocer que no tenía los votos, y eso le impedía ser presidente de la República en esta segunda oportunidad. En esta ocasión, los legisladores del PRD, apoyados en los 16 millones de votos obtenidos en las urnas y siendo nuevamente la segunda fuerza electoral, trabajaron en la construcción de los acuerdos políticos
que permitieran reformas en favor de la democracia. Con esa herramienta, el IFE se transformó en el INE en el año 2013. Los acuerdos políticos no le gustaron al señor AMLO, porque él no es de pactar acuerdos políticos, solo sabe imponer su voluntad. Así que durante 2 años mantuvo un conflicto al interior del PRD y con dinero del PRD se dedicó a construir Morena. Acto seguido, agarró sus trapos y se fue. El hartazgo por la corrupción de Peña Nieto y la falta de resultados de los gobiernos del PAN generaron el escenario para que el electorado se inclinara por AMLO en el año del 2018. Ante la corrupción galopante del PRI y la inútil gestión del PAN, los electores votaron por la esperanza. La campaña de injurias contra el INE y Lorenzo Córdoba fue una conducta permanente de AMLO, sin importar que fue el INE con Lorenzo Córdoba quienes organizaron, realizaron y contabilizaron los votos en las elecciones del 2018, que convirtieron al señor AMLO en presidente de la República, más una mayoría parlamentaria de Morena, con sus aliados, y en los siguientes 4 años la elección de 20 gobernadores afiliados a Morena. Resulta inentendible que argumente fraudes cometidos por el INE, salvo que su elección como presidente sea el resultado de la conducta fraudulenta del INE y de Lorenzo Córdoba. Aún así, AMLO emprendió una larga diatriba contra el INE y Lorenzo Córdoba, solo por ser los árbitros de la contienda. Queda claro, AMLO no quiere tener árbitros. Déjenme decirlo de manera jocosa. Él quiere ser el cantinero y el borracho. No tiene límites la permanente agresividad de AMLO contra las instituciones que no se someten a su terca voluntad. Así mantiene un largo conflicto contra el INAI, que ventiló el robo desvergonzado que sus cómplices de la 4T realizaron en Segalmex por un monto 2 veces el tamaño de la estafa maestra del corrupto Peña Nieto. Aún así, repite su inútil frase de "no somos iguales". ¿De veras no son iguales? Con virulenta agresividad, golpea a diversas instituciones, anulando o disminuyendo su efectividad, tales como el CONACYT, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CONAPRED, la Comisión Reguladora de Energía, la Financiera Rural y un largo etcétera. En ese largo etcétera es necesario no olvidar la disminución del presupuesto al INE, la cancelación de los recursos para la Financiera Rural y la casi totalidad de los fideicomisos del CONACYT. Durante 3 años, AMLO sostuvo la mentira de una disminución de los asesinatos en México, y ahora, con cinismo y sin rubor ninguno, terminó aceptando en la mañanera del 1 de junio del año 2023 una realidad que todos mirábamos. En solo 4 años, 6 meses, tiene ya 146.407 asesinatos dolosos contra 108.422 de todo el sexenio de Peña Nieto. Su estrategia de abrazos, no balazos, resulta un fracaso, y su frase de "no somos iguales" es cierta, son peores. Es evidente que no pudo, no quiso o no supo cómo contener la violencia criminal que ensangrienta el territorio nacional, sin olvidar, por supuesto, las crecientes deficiencias en el sistema de salud, que algún día será como en Dinamarca. Eso repite con tenacidad el señor AMLO. Por lo pronto, los datos del propio gobierno nos indican que en el sexenio se ha dejado de surtir en los centros de salud del sector público
cerca de 45 millones de recetas médicas, lo que genera angustia en enfermos y sus familiares. Por ahora, AMLO deja su diatriba contra el poder legislativo y contra el árbitro electoral y emprende un conflicto de muy alto riesgo contra la vida institucional de México. Es absolutamente un sinsentido y un despropósito que se acerca a lo demencial acusar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ser la culpable de orquestar un golpe de Estado técnico, solo por ejercer las facultades propias del Poder Judicial al sancionar un proceso legislativo lleno de inmundicia y por ello declarar inválidas jurídicamente las reformas que AMLO propuso y sus legisladores avalaron. Los virulentos ataques de AMLO, que no críticas, contra el Poder Judicial, contra los organismos autónomos, contra el Poder Legislativo y contra el árbitro electoral, dañan profundamente la democracia y pueden abrir un camino no deseable y sí muy peligroso que puede llevarnos a la muerte de la democracia. Y eso puede suceder contando con la apatía de muchos, la colaboración y tolerancia de otros. Por ello, es muy preocupante que una mayoría de mexicanos miren para otro lado mientras dejan que muera la democracia. Si la oposición se equivoca, el 2024 puede terminar con un escenario aún más desastroso, al tener un poder legislativo unipartidista y o sometido al Ejecutivo, y un poder judicial sometido o destruido por el capricho de quien se comporta como un Tlatoani y no como un demócrata. Podemos acercarnos a un escenario donde dejaremos entonces de ser una república para convertirnos en una monarquía. La posibilidad de impedirlo se encuentra en el proceso electoral del 2024, pero el escenario es muy complicado porque encochina el ambiente la agresividad del presidente contra buena parte de los legisladores y contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un conflicto de esas dimensiones entre los poderes de la nación puede destruir la democracia construida en los últimos 30 años. El voto democrático encumbró al señor AMLO para que modernizara la vida política del país y sucede que está destruyendo la democracia. Una pregunta es, ¿qué sucedió? ¿No pudo? ¿No quiso? ¿O de plano no supo? El actual presidente fue electo como resultado de un proceso democrático con las herramientas que construimos en los últimos 30 años. Y ahora puede AMLO resultar el que provoque un retroceso al viejo autoritarismo priista, cuna donde él nació políticamente. Conviene no caer en la desesperación y en conductas antidemocráticas para enfrentar al señor AMLO. Si por las urnas llegó, por las urnas se va. Si el resultado de las urnas en el próximo proceso electoral favorece la coalición de AMLO, como demócratas debemos aceptarlo. Si así sucede, es posible entonces que AMLO siga gobernando por interpósita persona. Por esa razón, se vuelve prioritario en atender las candidaturas y elecciones de los próximos legisladores. En razón de ese criterio, es que urge una estrategia que tenga como meta un poder legislativo sin mayorías calificadas de Morena y su coalición. Sentar hoy la estrategia en buscar la alternancia en el poder ejecutivo de la nación puede ser lo menos real. Privilegiar las candidaturas al legislativo con militantes de los partidos puede ser lo que más contribuya a la preparación del novenario por la democracia. Es la hora
de la sociedad civil y es necesario actuar en consecuencia. Los partidos deben ser la herramienta para que la sociedad civil se refleje en las boletas electorales y conseguir así fortalezas y contrapesos reales en el poder legislativo. Por mientras, y como AMLO no dará marcha atrás al conflicto que construye contra el Poder Judicial, es la hora de actuar en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conviene evitar la destrucción de la constitucionalidad de la vida nacional y detener el sepelio de la democracia que nos anuncia la conducta del autoritarismo acunado en el Palacio Nacional. José Luis Hernández Andrade, militante de la Ciudad de Puebla, 1 de